En esta oportunidad vamos a realizar otro video relacionado al pantalón masculino. Se trata de cómo colocar una cremallera al pantalón con aleta incorporada. Para ello, ¿qué necesitamos? Necesitamos una cremallera de 18 centímetros, un forro de contraaleta, ribete de aleta, un seguro interno. Siempre es importante que el lado derecho es la contraaleta y el lado izquierdo, como pueden ustedes observar, es la aleta. Bien, la forma de cómo colocar. Inicialmente vamos a costurar el forro con el seguro. El seguro debe estar 1 centímetro más abajo de la finalización de la contraleta. Entonces, esto es simplemente un seguro que le estamos dando. Es como una especie de hilván. Luego, procedemos a colocar el forro empezando de la parte inferior, dejando a 3 centímetros de la finalización de la parte inferior de la contraleta. Esta costura es ancho de la patita. Esta es la finalización, ahí debemos darle una costura. Esta partecita lo sacamos. Realizamos un piquete con ángulo de 45 grados, de manera que nos permita dar la vuelta con facilidad. Seguidamente, realizamos una costura a 2 milímetros del doblado, o sea, del planchado de la parte interna hacia el cuerpo, 2 milímetros hacia adentro. Esta debe estar sujetado juntamente al forro. Esta costura debe ser simplemente hasta la altura del piquete. Luego debemos cortar paralelamente a 3 milímetros a partir de la costura. Ya está el forro. Luego instalamos la cremallera. Esta debe estar a partir del piquete 1 centímetro hacia arriba al seguro. Hacemos un pespunte a 1 milímetro hacia adentro. No olvidemos que en la parte superior debe estar el color de la tela y en la parte inferior el color del forro de la contraleta. También hasta la altura del piquete. Ya tenemos listo
el lado de la contraleta. Seguidamente vamos a colocar cara con cara, es decir, aleta con contraaleta, a una distancia, en esta parte por favor fíjense, a una distancia de 2 milímetros hacia adentro, la costura que hemos realizado, el pespunte de la cremallera. 2 milímetros, debe coincidir piquete con piquete, y en la parte superior debe cruzar 5 milímetros. Entonces, una vez acomodado con los 2 milímetros y arriba 5 milímetros, realizamos una costura que se une cremallera con aleta. Verificamos. Ya está. Ahora tenemos este espacio que debemos cerrarlo a 3 centímetros antes de llegar a la finalización de la vértice. Siempre es importante identificar dónde está el lugar del piquete. Es muy importante ese aspecto. Empezamos a partir de la altura del piquete. Estos deben estar justos y bien unidos, de manera que se pueda costurar con comodidad hasta menos 3 centímetros de esta vértice. Entonces ya tenemos asegurado la parte inferior hasta el piquete más 3 milímetros. Esta sería la aleta y esta parte la contraleta. Posteriormente se va a unir la pretina tanto de la aleta como de la contraleta. Muy bien, una vez realizado la colocación de la cremallera, vamos a proceder a distribuir cada uno de los pasadores. Los pasadores son estos, porque llevan 3 pasadores. 1, 2, 3, que deben estar a la misma distancia. Ahora vamos a costurar la pretina, haciendo agarrar cada uno de los pasadores. Al momento de costurar debemos hacer agarrar y asegurar cada uno de los pasadores.
A continuación, vamos a asegurar cada uno de los pasadores bajando a 1 centímetro y asimismo, a partir de la costura, bajamos 1 centímetro y realizamos el asegurado. Siempre teniendo en cuenta que debemos realizar a un ángulo de 90 grados. Recordarles que debemos bajar 1 centímetro de la costura de la pretina y asimismo bajar 1 centímetro de la costura entre la pretina y el forro. Posterior a ello, vamos a cortar a 3 milímetros de la costura. Posterior al corte de los 3 milímetros, vamos a cubrir a la costura y de manera que esté a la misma altura donde se va a doblar la pretina y el forro. Realizamos la costura por la parte interna, bajando a 2 milímetros de la costura. En el lado de la aleta vamos a desatar hasta la altura del doblado de la aleta menos 1 centímetro y vamos a proceder a cortar. Esto con la finalidad de evitar que se acumule el doblado del forro y la cinta. Luego vamos a prolongar la marca para el pespunte hasta la parte superior. Es decir, esta es el planchado y esta es el pespunte con una distancia de 3 centímetros. Luego necesitamos un ribete de la medida de 26 por 3.5. Esto con la finalidad de, valga la redundancia, ribetear la aleta. Se va a costurar desde la parte superior hasta la inferior, con un ancho de 4 milímetros. Luego realizar una sobrecostura a la altura de la costura que hemos realizado con el ribete.
Seguidamente vamos a costurar por la parte interna con la finalidad de cesar esta parte, haciendo coincidir costura con costura y asimismo en la parte superior. Luego, el lado de la contraleta, de igual manera, pero simplemente el restante. Finalmente lo vamos a cortar con una distancia de 3 milímetros menos para tener la comodidad al doblarlo. Y nos sale de esta manera. Ya se encuentran costuradas. Ahora vamos a proceder a marcar por la parte central y colocar los broches. Bien, una vez colocados los broches del pantalón, vamos a proceder a cesar la parte posterior central de la costura. ¿Recuerdan el ensanche? Esto vamos a iniciar desde la parte inferior. Aquí es importante, al momento de costurar, debemos abrir las costuras y hacer coincidir una con otra. Como consejo, es muy importante en la parte curva de la cazadura, es importante estirar al momento de costurar. A la altura de la pretina debe coincidir las costuras. Ya tenemos costurado. También es recomendable realizar doble costura. Una vez cerrado la parte posterior central, vamos a colocar el séptimo pasador, el final. De igual manera, bajamos de la costura 1 centímetro. Esto debe estar exactamente en la parte central.
Luego vamos a costurar. De la costura bajamos 2 milímetros. Posterior a ello, dejamos una distancia de 1,5. A partir de la costura, 1,5 centímetros. Y nuevamente costuramos a 1 centímetro a partir de la costura entre la pretina y el pantalón, teniendo mucho cuidado que se encuentre siempre al centro. Finalmente lo costuramos por la parte interna del pasador, que va a una distancia de medio centímetro hacia abajo de la costura. Y nos sale de esta manera. Una vez asegurado el pasador posterior, ahora vamos a asegurar el foso de la parte externa del pantalón. Es muy importante que en la parte inferior esté el mismo color de la tela del bolsillo o del forro de la pretina. De esta manera finalizamos la costura de la pretina. Ahora vamos a proceder a culminar el pespunte de la aleta. Esta costura culmina exactamente en el piquete de la aleta. Lo aseguramos. Y nos queda de esta manera en la parte externa y en la parte interna de esta forma. Un detalle muy importante, dejando los 3 centímetros, recuerdan, del forro de la contraleta, esto debe sujetarse y nos sirve como tapacostura del mismo, doblando a la misma altura de la costura, el otro lo mismo. Ahí. Esto es una distancia de aproximadamente
1,5 centímetros. El final lo doblamos a 2 y procedemos a costurar. El otro lado lo propio. Esta costura nos ayuda a asegurar la contraaleta para que no quede suelta. De esta forma hemos concluido el pantalón, denominado la segunda fase. A partir de este momento nos vamos a ir a planchar de forma general hasta la conclusión del pantalón. Espero que haya sido del agrado de cada uno de ustedes este video. No olviden de suscribirse, activar la campanita de notificaciones, darle siempre me gusta y déjenos sus comentarios al final del video. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes.